Para mí es un gran gusto platicar con la maestra Yolanda Sánchez Ordaz, que además de saber muchísimas cosas de la ciudad de Mexicali, también le tiene profundo amor a la ciudad. Y eso se nota porque la maestra colabora con asociaciones civiles y con grupos, con guías, compartiendo con mucho cariño todo lo que tiene, todo lo que sabe. Y además tiene una voz muy reconocida, ¿no?, en la ciudad. Y, y con esa voz también opiniones, le habla con la verdad al poder, habla de los proyectos que se están desarrollando actualmente y tiene una trayectoria bien larga y bien bonita, que me gustaría que nos contara, que nos dijera cómo se convierte en cronista, eh, de ser profesora, cómo se comienza a interesar por la historia de la ciudad y cómo va naciendo ese amor para Mexicali que tiene. Bueno, pues buenas tardes. Pues mira, aquí nací hace muchos años, entonces yo siempre he creído que el que no hace algo por la ciudad donde vive, pues, no sé, está muy equivocado, ¿no? Porque el lugar más importante para nosotros debe ser el lugar donde vivimos y tratar de hacer lo que esté a nuestro alcance. En mi caso, pues, lo que ha estado a mi alcance es la historia. A mí siempre me gustó la historia, yo le atribuyo esto a los buenos maestros que antes había y que enseñaban historia. Pero ya encaminada directamente a la historia de Baja California, esto empezó en 1979 cuando entré a trabajar al museo, en ese tiempo Museo Hombre, Naturaleza y Cultura. Y, y pues ahí empecé a conocer realmente la historia, a estudiarla. Otra de las cosas que me han gustado mucho pues es viajar. Y he conocido afortunadamente todos los rincones de la ciudad y del estado y bueno, pues de México, ¿no? He sido una viajera incansable que solo me vino a detener en los 4 viajes que tenía proyectados este año, el COVID-19. Este, pero bueno, el interés, cuando yo trabajé en el museo, me di cuenta de un problema serio. Cuando llegaban los maestros con los grupos, si no había quien les explicara, no había un guía, en 10 minutos ya le habían dado la vuelta a las 9 salas del museo, ¿verdad? Esto significaba pues que los llevaban nada más de paseo. Entonces, esto me hizo a mí preocuparme por difundir la historia en todas las formas, y lo dije hace 40 años, voy a difundir la historia de Mexicali y de Baja California por todas las formas que sea posible. Y lo he hecho, desde construir museos, desde publicar varios libros, eh, infinidad de pláticas en todo el estado. Y, y bueno, como he podido, donde me han invitado, jamás me niego a dar una plática. Y esto es pues porque yo considero que si a esto me he dedicado por gusto, porque yo soy profesora normalista, pero si a esto me he dedicado los últimos 40 años de mi vida, pues tengo que sacar algún provecho y el provecho para mí es la difusión de la historia. Entonces, eh, pues sí, eso es lo que ha sido mi vida en estos años. En la introducción que escuchamos en la plática pasada, menciona Elena que usted fue partícipe en la creación de escuelas en el Valle. Este, Sí, yo trabajé en el Valle y bueno, empecé a trabajar allá muy joven, recién egresé de la normal y me gustó mucho el Valle. Entonces he estado trabajando, tratando de hacer algo en el Valle. Por ejemplo, pues el museo más importante que tenemos en el Valle, dos tenemos, y los dos los he creado yo.
¿verdad? El Museo de la Comunidad Cucapá, el Museo de la Comunidad Michoacán de Ocampo. Entonces, esto es con el fin también de rescatar un inmueble que estaba a punto de ser destruido. Y bueno, pues me dediqué a platicar con la gente, a conocer sus historias, y en esas enseñanzas que recibí de la gente del campo, pues he podido mm, plasmarlos en varios libros. Por ejemplo, tengo un libro que se refiere a la comunidad Tucapá, en donde la mayor parte son entrevistas, especialmente a la señora Inocencia González Sáenz, pero a otros personajes también de las comunidades indígenas. Y ahorita tenemos uno a punto de publicarse sobre todas las comunidades de Baja California. Entonces, casi todos son testimonios. Porque bueno, yo pienso que es muy importante la historia testimonial. Claro, la historia documental se le da más valor porque está basada en un documento, pero la historia testimonial, las memorias, aportan lo que no aporta la historia oficial, digamos, ¿verdad? La historia documental. Entonces, pues eso es lo que hemos hecho en estos años. También con las memorias de los agraristas, en múltiples recorridos, muchos recorridos al valle, a todas las comunidades, logré pues suficiente información para hacer un libro que habla de los 75 años de la aplicación de la reforma agraria. Entonces, pues eso es lo que hemos hecho, ¿verdad? Y pues un montón de artículos para revistas, para periódicos. Durante muchos años tuve una columna que se llamaba Bajo el Sol de Mexicali, en el periódico La Crónica. Y allí, pues escribía yo semanalmente algún artículo sobre historia de Mexicali y de Baja California. Pues esa ha sido mi trayectoria, ¿verdad? Y hasta ahorita, pues todavía no me detengo. Estoy actualmente trabajando, aprovechando esta pandemia, ¿no? Aprovechándola, pues ya que estamos aquí encerrados, eh, quiero terminar un libro sobre la comunidad china. Es algo que me ha interesado mucho siempre y estoy ya a punto de terminarlo para empezar luego a ver cómo lo publicamos. Entonces, Oiga, maestra, ¿y cómo hace usted o cómo decide cuál es el tema que le interesa para escribir o investigar en el momento, ¿no? Porque ahorita menciona que tiene los testimonios del Valle, tuvo la experiencia de hacer las escuelas y los museos en el Valle, pero luego, bueno, la comunidad china evidentemente tiene relación con la historia agrícola de la ciudad, pero también con el centro urbano. No sé cómo se va guiando usted. pues mira, es algo, yo empecé a ir a la comunidad Cucapá en 1980 y hasta la fecha pues he seguido yendo. Eh, es algo natural, ¿verdad? Es algo que no es porque lo estudiaste, porque te interesaste en ese tema o alguien te... No, es algo que me nace a mí, el platicar con esa gente, el convivir. Eh, Llegué a pasarme pues días allí en las comunidades, durmiendo ahí en sus casas. A mí me gusta mucho platicar con esta gente que tiene cosas muy interesantes que decir, pero que generalmente los grandes historiadores pues no se van a, este, a, pues, a decidir a trabajar esos temas. Entonces, sí los hay, claro, los académicos, ¿no? Que van y hacen sus trabajos y ya no vuelven. Yo no, yo he mantenido la relación con las comunidades hasta la fecha, las visito y, y es algo que de manera natural mi inclinación hacia esos grupos. Lo mismo me pasó en el Valle. Bueno, en el Valle yo trabajé 6 años y pues en ese tiempo joven y entraba yo a la universidad a las 6 de la tarde a pedagogía y el tiempo entre la 1
y las 5 que me venía del valle, pues me dedicaba a ir a las casas a platicar, ¿verdad? Claro, también me ofrecían comida y ahí me quedaba, me regresaba a jugar con los muchachos en las tardes a softball, que era lo que me gustaba jugar mucho. Y entonces así con esa relación por medio de los alumnos, yo me fui involucrando con el tema agrario, ¿verdad? Y es algo que me gusta mucho hasta la fecha. Ahorita tengo pues estos 6 meses que no he salido al valle, pero ya les digo yo a mis amistades, a mi familia, ¿no? Que la primera salida que yo dé va a ser al Valle de Mexicali, porque me gusta mucho. Simplemente ver el paisaje, yo le encuentro muchas cosas interesantes al valle, muchas cosas bonitas, que la mayor parte de la gente no conoce, que no ha disfrutado, ¿verdad? Como subir un cerro, subir a Cerro Prieto, ir a las dunas, ir al río Colorado, todas esas cosas a mí me llaman mucho la atención. No persigo ningún beneficio, no persigo ningún interés, simplemente estar ahí, conocer, disfrutar, ¿verdad? Y muchas veces una de las formas en que me acercaba a la gente era que miraba alguna casa que estaba la gente allí afuera y me acercaba yo y les preguntaba alguna cosa y pues ya empezaba la plática, ¿no? De una manera así, natural. Y todos esos testimonios, ya cuando tomaba confianza y ya les podía grabar alguna información, pues los fui guardando por años y finalmente pues hice este libro que habla en el 88 hubo un concurso a nivel nacional de historias sobre los movimientos agrarios porque la CNC cumplía 50 años de fundada. Y me tocó a mí ganar el primer lugar. Tuvimos que ir a México a recibir el premio y y fue mi primer texto que hice sobre el movimiento agrario. De ahí en adelante, pues me dediqué a lo mismo, a investigar, a platicar con la gente y en el año, en 1800, cuando se cumplieron los 75 años del movimiento agrario, publiqué el último libro sobre ese tema. Entonces, pues no ha habido una motivación específica, algo que me empuje, sino ha sido natural mi inclinación a esos dos temas principalmente. Claro, pues en el caso de Mexicali, los recorridos que he hecho hace más de 20 años, pues a fuerza me hicieron eh, conocer la ciudad, ¿verdad? Una ciudad que yo toda mi vida recorrí cuando era chica, cuando nos llevaban a comprar, porque ahí estaba todo lo que necesitábamos. La conocí, pero ya para interesarme en la historia de cada edificio, lo que pasó aquí, lo que pasó allá, pues eso fue en los últimos 20 años, ¿verdad? Y entonces, en ese andar por el barrio, por el centro histórico, pues empecé a tener la relación con los callejones, con la gente de la comunidad china, y poco a poco fui conociendo un poco más de esa zona, ¿verdad? Con todo y los claroscuros que ha tenido la historia del centro histórico y que, bueno, hasta la fecha sigue habiendo diferentes situaciones que se dan ahí y que se están dando y que a mí, la verdad, me tienen bastante preocupada. Pero así ha sido. Es que la historia del valle se mete hasta el centro histórico, ¿no? Por el Río Nuevo y se puede ir narrando a través de la observación de la ciudad, ¿no? Antes Claro, de que volvamos al centro, quería preguntarle por curiosidad, ¿cómo ve usted el cambio gradual del Valle de Mexicali a través de su experiencia desde entonces? pues mira, el problema fue que por allá en los 60, con el problema de ha habido varias etapas. Primera, la etapa de la Colorado Riverland Company, la renta de terrenos
a extranjeros, ¿verdad? Norteamericanos, hindustanos, japoneses y chinos. Y ese periodo termina en 1936, porque en 1936, ya siendo presidente el general Lázaro Cárdenas, él cambió la política de población. Antes, todas las políticas de población en México, desde finales del siglo XIX, eran en el sentido de que se trajeran extranjeros a poblar las zonas, sobre todo del norte del país, pero se pensaba en extranjeros europeos, sobre todo del occidente europeo. Entonces querían, porque esto era una forma, una idea que tenían de que iba a mejorar la raza, la productividad y todo eso. Cuando vieron que no tenía mucho éxito esta política de poblamiento, pues empezaron a pensar en traer gente que viniera a trabajar. Esto es a finales del siglo XIX. Y entonces se piensa en traer trabajadores chinos. Primeramente en 1884 más o menos, empiezan a traerse chinos a trabajar en las obras del ferrocarril. Se estaba haciendo el ferrocarril, el que se está haciendo ahorita y que están haciendo tanto escándalo, ¿verdad? Del Golfo de México al Pacífico, de Coatzacoalcos a Salina Cruz, se estaba haciendo este ferrocarril y no había gente que trabajara, la gente de allí no se interesó en trabajar en esa obra y se trajeron los primeros 2.500 chinos a trabajar en esta gran obra para esa época, ¿no? Entonces, al mismo tiempo se trajeron como 300 chinos a trabajar en las minas de Sinaloa. Fue la primera gran remesa de chinos, digamos, que llega a México, pero venían contratados por determinado tiempo. Después, cuando aquí en Mexicali se empiezan a trabajar las tierras, más o menos empiezan a trabajar, la primera siembra de algodón se hace en 1910, pero fue un pedacito que sembró un señor nada más para probar a ver si se daba el algodón. En 1911 se hace otra siembra de 12 hectáreas en la colonia Zaragoza. Un norteamericano, George Sherman, hace esta siembra y pues sí, un éxito, ¿verdad? Se dio en ese tiempo más de una paca por hectárea, se sacaron 15 pacas. Y entonces dijeron, pues sí, estas tierras son buenas. Entonces la Colorado empieza a rentar las tierras y vende una gran porción. No, la Colorado no tenía la intención de vender, pensaba rentar, pero por alguna circunstancia tuvieron que vender y vendieron aproximadamente unos 11,000 hectáreas a una compañía que ustedes deben de haber conocido alguna vez, que vende una manteca Aregey, una manteca, unas cajitas rojas y botecitos rojos. Por ahí todavía se vende. A esa compañía le vende y de pronto dicen, bueno, ya tenemos la tierra, queremos hacer agroindustrias, pero también queremos sembrar algodón. Y bueno, sí, pero ¿quién va a limpiar todas esas hectáreas? ¿Verdad? ¿Quién? Entonces nuevamente se piensa en traer chinos. Y es a partir de 1911 que llegan los primeros trabajadores chinos al Valle de Mexicali. Por eso es muy importante conocer la historia del Valle. Como tú decías, la historia del Valle está íntimamente relacionada con la historia de Mexicali. De hecho, pues Mexicali existe gracias al Valle, ¿verdad? A los canales que se construyeron y que la gente que construyó esos canales fue la gente que fundó Mexicali. Entonces, en 1911 empiezan a llegar los chinos al Valle en cantidades que eran muy variadas y que no hay un registro exactamente porque la ley de migración eran muy fuertes. La ley de migración aunque México tenía firmado con China un acuerdo de amistad, de comercio y navegación, y eso permitía que los chinos pudieran entrar libremente. Esto se terminó en 1921, pero en 1910 hay una ley de migración. Esta es una ley bastante cruel, sobre todo con las comunidades orientales.
Entonces, no era fácil decir, voy a traer 5,000 o 10,000 chinos. No, no, no era tan fácil como lo han dicho tantas veces, tantas personas que hablan de que había miles y miles. No es cierto. Cuando los chinos empiezan a entrar en mayor cantidad, es cuando ya hay un ayuntamiento aquí, que es en 1915, con el gobernador Esteban Cantú. Él empieza a dar permisos para que vengan chinos, pero él decía, si traen 500 chinos, tienen que traer 500 mexicanos. Y, y empieza a dar esos permisos porque fue una manera, Mexicali apenas estaba formando como ayuntamiento, en 1915 empieza el ayuntamiento, entonces Mexicali requería de todo, ¿verdad? Había que hacer una carretera que uniera con la costa, había que hacer un puente que juntara las dos partes de Mexicali que se había dividido con la inundación, había que construir escuelas, que construir eh, casas de gobierno. Entonces, ¿con qué se iba a hacer eso? Si apenas empezaba el ayuntamiento, porque los 15 años anteriores Mexicali dependía de Ensenada y pues nunca hicieron mucho caso. Entonces, pues, ¿de dónde salió ese dinero? Pues vamos a cobrarles a los chinos. A los chinos le vamos a cobrar, hay muchas cantidades diversas. Hay quienes dicen que $100 por dejarlos entrar, otros 140, otros que hasta 400. ¿Verdad? En algunos periódicos se habla de 400 por un permiso para entrar. Entonces, fueron una fuente de ingresos. En ese sentido, de que Cantú pues aprovechó el interés de los agricultores y dio permisos. Pero en 1916, el mismo Cantú prohíbe la entrada de chinos. Durante algún tiempo estuvo prohibido, ese año de 1916. Luego, pues seguramente le hizo falta más recursos y vuelven a permitir la entrada de chinos. Entonces, eh, en 1919, otra vez Cantú lo prohíbe, pero el gobierno federal le dice, oye, pues ¿por qué lo prohibiste? Abre otra vez la entrada de chinos. En 1920 se acaba el gobierno de Cantú, pero en 1921, se acaba también el acuerdo de amistad y comercio con China. Entonces, las leyes durísimas que había de migración y los arreglos que le hacían, por ejemplo, debía de saber leer y escribir el chino, que debería de traer dinero para subsistir 90 días, dinero para trasladarse a los lugares de trabajo, para mantenerse ese tiempo, en fin, muchas restricciones. Porque bueno, a partir de 1910 se viene una cruel contra la comunidad china en todo el norte del país, especialmente en Sonora. Entonces, no era fácil entrar a Mexicali. Los chinos que venían contratados por la Colorado, por ejemplo, ellos llegaban directamente de Cantón a San Francisco. Allí en San Francisco los embarcaban en el tren y ese tren los traía a Mexicali. Y ya aquí, pues se iban a los ranchos donde habían sido contratados. Entonces, no era fácil, no era que allá se juntaron 5 chinos y dijeron, yo me voy a Mexicali. No, no, no era así. Las leyes eran, yo considero que hubo leyes en México que son una vergüenza para nosotros como las leyes restrictivas del ingreso de ellos a lo largo de los años, las leyes que surgieron en 1923, por ejemplo, de la creación de los barrios chinos. Yo por eso cuando me salen con que hay un barrio chino en Mexicali, yo me molesto. ¿Por qué? Porque nosotros los mexicalenses no le dimos ese trato tan negativo a la comunidad china. Nosotros no tuvimos barrios chinos. El barrio chino eran 3 manzanas, 2 manzanas, donde tenían que vivir, tener sus comercios, casarse ahí con la misma. Y aparte los chinos casi siempre venían hombres solos. Entonces ellos se querían casar con las mujeres y mexicanas y no les permitían, ¿verdad? Sonora tuvo una ley de 1923 que prohibía los matrimonios con los chinos. Entonces, los barrios chinos era una manera de tenerlos encerrados ahí. Nosotros no tuvimos eso. Nosotros tuvimos una chinesca
que fue un lugar donde ellos llegaron en 1918, o a lo mejor algunos antes, pero en 1918 hay un registro donde ellos llegaron y había en 1918 15 chinos, algunos de ellos con negocios. Entonces, pero nunca se les prohibió moverse en la ciudad. De hecho, algunos chinos, por ejemplo, en ese memoria catastral, hay un chino que vive en la avenida Lerdo, tenía un molino de nixtamal. La misma asociación china que se hizo en 1918, se creó en 1918, pero su edificio se construyó en el 19. Esa asociación china no quedó dentro de la chinesca, porque la chinesca nada más era una manzana. La manzana que está allí, que está en todos los mapas de la época, la manzana de la Reforma a la Juárez y de la Azueta al Altamirano. Esa era la chinesca, no todo el barrio, no todo el centro histórico, pero definitivamente nosotros no tenemos barrio chino y malamente quien ha mencionado que se va a hacer un Chinatown en Mexicali. En primer lugar, ¿por qué? Usando una lengua extranjera. Y segundo lugar, nunca hubo barrios chinos en Mexicali. Nunca lo hubo. Se hizo un intento como en 1923 de ubicarlos allá después de esa ley en Sonora, porque fue en Sonora, pero se extendió a otros lugares. Y aquí hubo quien dijo, no, pues los vamos a ubicar en Pueblo Nuevo. No se ubicaron allá porque la gente que vivía en Pueblo Nuevo dijo, no, aquí no queremos que hagan el barrio chino. Entonces siguieron en el centro de la ciudad. Entonces, ¿por qué están cambiando las cosas? Pues yo estoy en contra de esos cambios que se hacen sin ningún sustento histórico. Porque decir que hubo un Chinatown o inventarlo es inventarse una historia, ¿no? Una historia de segregación. Bueno, una historia de segregación más fuerte. Así es. Aunque quiero preguntarle ahorita que menciona que 2 veces Cantú trató de detener el flujo de migración china para Mexicali. ¿Fue por un motivo de xenofobia o por qué? Mira, él decía, y así está escrito en los documentos, que porque venían a quitarle el trabajo a los mexicanos. Esa fue siempre la razón de la persecución a la comunidad china. Dos motivos. Uno, que venían a quitarle el trabajo a los mexicanos. Y dos, que aceptaban salarios tan bajos que bajaban el nivel de los salarios de todo el mundo, ¿verdad? Esas eran las razones y esas eran las que Cantú tuvo en esas dos ocasiones. Me recuerda a la histórica de alguien, maestra, de un presidente vecino. Perdón la interrupción. No, tú di lo que quieras, pero bueno, esa era la razón. Ahora, no había muchos mexicanos aquí, es cierto. Llegaban los mexicanos, siempre hubo llegada de mexicanos, pero cuando miraban los salarios y el trabajo, porque el trabajo del campo, sobre todo la pizca, era tremendo, ¿no? Y yo nunca pisqué, pero las pláticas con la gente que sí lo hizo, dicen que en invierno la pizca empezaba de agosto, lo principal era de agosto a diciembre. La pizca en el invierno era era un sacrificio, porque al jalar el casquillo del algodón se cortaban, estaban congelados, se cortaban todas las manos, todos los dedos. Y cuando en agosto hacía calor, dicen que empezaban a piscar a las 4 de la mañana porque el calor era insoportable. No solamente el calor, era también la humedad, como lo vivimos nosotros todavía, pero allá en los terrenos regados y entre las ramas y todo eso, pues debe haber sido mucho peor. Entonces, los mexicanos no querían trabajar por salarios tan bajos y se pasaban a Caléxico, se pasaban al Valle Imperial. No había pasaportes entonces, no había restricciones, libremente se podían pasar y se iban a trabajar al Melón primero
y después se iban a trabajar ya en el algodón, cuando hubo mucho algodón, que una extensión de algodón muy grande también en el Valle Imperial, entonces los mexicanos se iban para allá. Los chinos se tenían que quedar acá porque ellos no podían pasar a Estados Unidos. Había una prohibición para que pasaran allá. Entonces eran los que se quedaban acá. En ese sentido, yo creo que pudo haber temporadas en que sí eran mayoría, o se miraban cuando menos mayoría, ¿verdad? Pero en el valle, no en la ciudad. En la ciudad, todos los registros que tenemos, todos los documentos oficiales que tenemos, que puede haber más, pero los que yo tengo ahorita, dicen claramente que nunca fueron mayoría en Mexicali. ¿Verdad? Entonces, eh, pues esto de que llegaban ellos y eran los miles, porque yo lo he leído en diferentes, gente que venía 2 días, 3 días, periodistas, escritores, que escriben que había miles de chinos, pero llegaban y miraban la chinesca, que era una manzana, y donde estaban muchos negocios chinos. Tenemos un mapa, por ejemplo, que nos habla de que nos muestra ahí que había muchos dormitorios, así lo dice, ¿no? Es un mapa de una empresa norteamericana, de una institución norteamericana, y ellos dicen dormitorios chinos, y, y hay que recordar que cuando se hizo el callejón chinesca, todo ese callejón chinesca eran comercios chinos, eran comercios y pues debe haber sido impresionante ver a muchos chinos ahí hablando su idioma, pero eso no quiere decir que eran la mayoría, porque si te salías a la otra cuadra, ya no había eso, ¿verdad? Si te ibas a la Melgar, a la Madero, a la Sueta misma, no había eso. Allá eran negocios de mexicanos y de extranjeros norteamericanos también, desde un principio de la fundación de Mexicali. Allá estaban los lugares. Entonces, y Mexicali llegaba en ese tiempo, pues, ¿qué sería hasta? Estamos hablando de los 20, por ejemplo, cuando termina el gobierno de Cantú, Mexicali llegaría a la Morelos, a la calle Morelos. Entonces, no había más allá. Entonces, ¿por qué decir? Yo lo he leído en periódicos, lo he leído en libros, de que hablan de miles de chinos. No es verdad. Jamás hubo miles de chinos. Y los chinos, en 1930, salieron de Mexicali. El gobernador Carlos Lerdo, Lerdo de Tejada, Trejo Lerdo de Tejada, él de alguna manera obligó a que salieran 2,000 chinos del Valle de Mexicali en 1930. En 1932, en el registro de barcos que llegaban al puerto de La Bomba, llegaban como unos 6, 8 barcos diferentes, unos que venían de acá de Guaymas, otros que venían de Baja California Sur, y llegaba mucha gente mexicana. En los números nada más en el registro que me he encontrado de 1932, llegan más de 2,000 mexicanos que vienen del sur, más de 2,000, y vienen solamente 15 chinos. ¿Quiénes eran esos chinos que venían? Pues probablemente chinos que venían de Sonora, que venían huyendo de la violencia que allá sí les destrozaron edificios, los atacaron físicamente, mataron, ¿verdad? Les destrozaban lo que podían. Entonces, muchos huyeron de la violencia y se vinieron a Mexicali, pero en el 32, después de que ha habido la expulsión de chinos a nivel nacional y la de 2,000 chinos de Mexicali, y que lo dice Carlos Trejo, lo dice en su memoria, en un libro que escribió de su gobierno aquí, bueno, de su vida. Él dice, yo mandé salir 2,000 chinos de Mexicali en 1931. Entonces, en el 32 entran 15. ¿Dónde estaban los miles? ¿Verdad?
Tenemos el directorio, por ejemplo, de 1900, el directorio de 1922, un directorio comercial en donde se registran todos los negocios que había en Mexicali, en la ciudad de Mexicali. Y se registran 57 mexicanos y eso es en el 18, 57 mexicanos y 15 chinos. En el 22 se registran 127 comerciantes mexicanos, empresarios de todo tipo, gente mexicana que vivía, que tenía alguna actividad económica, eran profesionistas, eran todo eso, ¿no? Y solamente hay en ese, hay 27 chinos. Y ese es un documento que lo podemos leer, yo lo tengo. Eh, Los otros migrantes, los otros grupos de migrantes, yo por ahí leí también en este libro que la he escuchado mencionar, que no tiene datos certeros del maestro Ollón, sería ahí o en otro donde vi, que también había migraciones de grupos japoneses, comunidad japonesa e hindú. así es. Cierto, porque eso no se menciona tanto, ¿no? No es algo de lo que, no son comunidades a las que recordamos tanto como la comunidad china, que bueno. Pues fíjate que yo creo que una comunidad a la que deberíamos de recordar siempre y con mucha vergüenza es a la comunidad japonesa. Los japoneses, igual que los chinos, vinieron a trabajar. Sí hubo mucha migración japonesa y se dedicaron a trabajar en el campo igual la agricultura, eh, este, pero en 1937, cuando tuvieron que salir, porque cambia, te decía, con Cárdenas cambia la ley, y Cárdenas dice, ahora vamos a poblar con mexicanos que no tengan tierra, o con mexicanos que estén en Estados Unidos todavía sufriendo las consecuencias de la crisis económica, ¿no? Entonces, Cárdenas totalmente cierra la entrada de grupos migrantes y Valle de Mexicali totalmente, y empiezan a venir mexicanos. Él mismo auspició esa llegada porque juntaban a la gente en determinadas ciudades de Guadalajara, de Guanajuato, los llevaban a donde estaba la línea del ferrocarril y los llevaban a Nogales. De aquí en 1937 salieron 15 camiones por la carretera de Estados Unidos, porque no había carretera acá, y se trajeron a las familias de los campesinos, porque los campesinos que llegaron en el 37 a recibir la tierra, casi todos eran hombres solos. Entonces se traen a las familias. De esa manera se pobló Mexicali, el valle y la ciudad, con gente mexicana. Y entonces tuvieron que salir chinos, japoneses, tuvieron que salir de aquí. Pero yo me refiero a los japoneses. Cuando ellos regresaron, que ya se pudo en 1940, se pudo, hubo una ley también de Cárdenas, todavía no salía el del gobierno, donde creó colonias agrícolas, donde ya no les iban a regalar la tierra, ahora se las van a vender. Colonias como La Carranza, Baja California, Coahuila, todas esas colonias. Y dentro de esto, los japoneses siempre quisieron regresar y comprar tierras. Mandan una solicitud, le dicen somos tantos japoneses, hemos sembrado tantos años, toda la información, pero no les vendieron las tierras. Sin embargo, alcanzaron a fundar una colonia que se llamó la colonia japonesa, que ahora es una colonia que está al sur del Valle de Mexicali, muy cerca del río. Pero cuando los japoneses fundaron, eran 23 japoneses, fundaron esa colonia, ellos sembraron, abrieron canales, todo lo que tenían que hacer para sembrar y levantaron la cosecha. Pero en 1941 hubo una inundación y esa inundación causó algunas muertes de japoneses, pero lo más triste fue que perdieron sus cosechas. Platicaban de un señor que cuando pasó esto, las montones de algodón iban nadando, ¿no? Se los llevó el agua.
Entonces los japoneses abandonaron esa parte de México, esa colonia que habían fundado. Pero lo triste fue Nuestra esa que colonia. No tiene nada que ver, perdón mi ignorancia, el restaurante Yokojiwa, que está para allá yendo para San Felipe, ¿es una palabra japonesa, Yokojiwa? no, es una palabra eh, probablemente de origen tarasco, es Mm, michoacana, oh, es de origen michoacano. Parece, ¿verdad? parece. Sí. Bueno, el caso es que el problema que yo todavía siento que le debemos una disculpa a los japoneses inicia en 1942, cuando Estados Unidos emite una lista negra de japoneses supuestamente eh, espías o que podían hacer algún daño, estaban en guerra con ellos. Y entonces de esa lista había quienes debían de abandonar Mexicali en una semana, en 2 semanas, y tuvieron que irse. Algunos malbarataron sus bienes que tenían en el valle, los ranchos, lo que tenían. Otros aquí en la ciudad, que ya había varios negocios ahí donde están ahora las florerías. Esa era una comunidad, allí había muchos negocios japoneses. La asociación japonesa estaba en la esquina de México y Madero. Entonces, había negocios japoneses que tuvieron que malbaratarlos. Algunos los dejaron encargados a buenos mexicanos que se los cuidaron y al final regresaron. Cuando se terminó la guerra, algunos regresaron, otros ya no volvieron, se quedaron en Guadalajara o en México. Los mandaron a sitios pues prácticamente de concentración, donde pues ellos tuvieron que valerse por sí mismos, ¿verdad? Trabajar, sembrar, algunos sembraron flores por ahí en México, pero no había ningún motivo para México de hacer eso. Fue una orden de Estados Unidos y México se aceptó pues para mí es una bajeza que lo que le hicimos a los japoneses, porque no solamente fue de que te vas, no, acciones de los mexicanos que se quedaron, algunos cuidando esos bienes y que a la hora de la hora dijeron, ¿sabes qué? Yo no te conozco. Y se quedaron con los bienes, ¿verdad? Entonces, eh, para mí los japoneses merecen de nosotros un reconocimiento, una disculpa, que yo no sé si alguna vez se le habrá dado a nivel oficial, pero sí. Sin embargo, muchos regresaron, vinieron a poner empresas, vinieron pues a trabajar nuevamente, hubo quienes trabajaron otra vez en algunos ranchos, y, y este, y sí, hubo una buena migración. Los japoneses, ellos llegaron a México desde 1899, eh, pero llegaron a Chiapas. A Mexicali ya entran pues en el siglo XX, ¿no? En 1900. Y, por ejemplo, tanto a chinos como a japoneses, cuando los detenían que entraban ilegales y no traían para pagar una multa que era bastante fuerte, a veces hasta de 300 pesos, los llevaban a trabajar en los años de Cantú, cuando se estaba haciendo la carretera de la Romorosa, la carretera de terracería, se los llevaban a trabajar allá, ¿verdad? Muchos se enfermaron porque pues era el frío, duró casi 2 años la obra, entonces se enfermaron y tuvieron que traerlos a los hospitales, en fin, sí hubo esa migración japonesa y bueno, pues ahora aquí siguen, muy distinta a la migración china, Y porque los japoneses son, en la Suazo eh, está esta esquinita donde está el Nuevo Japón y los negocios de la familia Quillota, son poquitos, ¿no? La banda Yokohama también, creo. sí, son poquitos ahí los que hay, pero bueno, pues hay muchos negocios chinos dispersos por la ciudad, ¿no? Digo, japoneses. Lo que pasa es que los japoneses se han integrado a la sociedad mexicalense. Han sido más sociables, mientras que el chino fue muy hermético y no mantenía relación con los mexicanos.
En cambio, la relación de los mexicanos de Mexicali con los chinos es reciente relativamente. Entonces, los japoneses no, ellos fueron un poquito más sociables y se integraron a la comunidad mexicalense, ¿no? Ahora los chinos, pues ya también lo han hecho, afortunadamente, pues ya no hay esa separación. Y luego, como entraban ilegales, muchos de ellos, hasta años recientes, pues se tenían que mantener ahí, por ahí, en alguna parte donde no se notaran mucho, ¿no? Entonces, pero sí, en cuanto a los indostanos, también empezaron a entrar en 1917. Ellos en ese tiempo rentaron tierras. Posteriormente, los indostanos, que también venían pues de allá de la India, eran hombres solos. Ellos llegaron a trabajar a Caléxico, muchos de ellos, al Valle Imperial. Se vinieron por acá, se casaron con mexicanas, porque ellos decían que los mexicanos, las mexicanas, se parecían a la gente por el color, a la gente de allá de la India, y porque las mujeres eran muy sumisas, igual que las de allá, ¿verdad? Afortunadamente, pues ya no se da mucho eso. Pero esa era la razón por las que se casaban con mexicanas. Entonces, esto les benefició, porque cuando empezaron a venderse estas colonias que te decía, a partir de 1940, ellos pudieron comprar, por sus mujeres mexicanas, pudieron comprar terrenos y fundaron una colonia que se llama, pues, Colonia Hindú. Todavía existe la Colonia Hindú, ya no hay. Mira, Mexicali, sobre todo para chinos y para indostanos, era un puente de paso. ¿Por qué llegaban ellos aquí? Por la vecindad con Caléxico, ¿verdad? Porque su interés era pasarse para allá, como se ha dado hasta últimos años, ¿verdad? Los abuelos, nuestros abuelos muchas veces, ¿no? Ajá. Igual que los mexicanos también, ¿cuántos mexicanos no vinieron para irse a trabajar allá? Luego por algún motivo tuvieron que salir, se quedaron aquí, como los braceros, por ejemplo, ¿verdad? Eh, Hasta la fecha. ¿Cuántos mexicanos no vienen, quieren irse para allá, brincarse la línea, como se dice, y no pueden y se tienen que quedar aquí? Mexicali ha sido puente de paso para migrantes de, pues, los que han llegado aquí, mexicanos, chinos, japoneses, indostanos. Tal es el caso, ¿no? De lo que acaba de suceder los años pasados, que llegaron estas migraciones masivas de centroamericanos y de Haití y no pudieron cruzar. Entonces Así es. comienzan a sentarse y un poco ese sentimiento o actitud xenófoba se repitió hace unos meses, el año pasado, con los comentarios en redes, no sé si los vio, de personas diciendo que no querían el albergue de migrantes cerca de sus colonias, haciendo comentarios negativos de las nuevas migraciones. Pues sí, a mí no me ha tocado tener mucho contacto con esos temas, porque bueno, principalmente se fueron a Tijuana, ¿verdad? Pero yo creo que eso ha sido en todos los países y en todas partes, en todas las épocas. Las migraciones nunca se han aceptado bien, ¿verdad? Solo en el caso de las migraciones europeas eran las que más se aceptaban. Pero en realidad, ¿cómo tratan a los mexicanos en Estados Unidos? Y si nos quejamos, pues vemos y nos duele que lo que pasa, lo que sufren los migrantes en Estados Unidos, la discriminación que sufren, todo eso, pero ¿cómo tratamos nosotros a los migrantes que llegan? ¿Verdad? Es como una especie de cadena que se va haciendo y que pues no sé si alguna vez va a terminar esa. Ahora, hay migrantes con el afán de pasarse a Estados Unidos, pero trabajan aquí, buscan la manera de hacerlo.
pero hay otros migrantes que han llegado, parece ser las últimas oleadas, algunos, por ejemplo, aquí tenemos muy clásico, cuando llegaron los haitianos, todos nos cayeron bien, ¿verdad? Los haitianos, jamás hemos sabido de que un haitiano agreda a alguien, robe, se te acercan a vender cosas con la mayor educación, no son agresivos, pues. Entonces, en cambio, los hondureños tienen otra forma de hacer las cosas. Me ha tocado verlos allí y son, pues son diferentes, se acercan con, exigiéndote apoyo, yo la verdad sí noto esa diferencia, pues, ¿por qué los haitianos fueron tan diferentes? Luego los miraste trabajando aquí en Mexicali, bien arregladitos, no sé, también depende de uno cómo va a ser, ¿no? De los lugares de En origen. las comunidades. ¿Cómo? Y serán las condiciones de violencia de los lugares de origen, que son distintas. Es probable, es probable, ¿verdad? Que sea eso. No sabría decirte, digo, no he leído mucho sobre el tema, pero creo yo que sí hay diferencias entre ellos y en nosotros en el trato que les damos. Pero en general, los migrantes a lo largo de la historia han tenido problemas donde quiera. Yo, por ejemplo, en una época estuvieron yendo muchos migrantes ecuatorianos a España y me tocó verlos cuando menos 2 años seguidos me tocó estar por allá y miraba y la gente cómo los trataba, ¿no? Pues eran, claro, las muchachitas eran las sirvientas, los hombres trabajaban en lo que podían y los trataban mal. ¿Cómo tratan los europeos que son tan cultos, tan educados? ¿Cómo tratan a los africanos que llegan ahí? Entonces, mm, sí, ha habido cosas penosas en cuestión de la migración en Mexicali con los diferentes grupos que han llegado, pero creo yo que es como una situación generalizada en el mundo, el maltrato a los migrantes, como que de pronto sientes eso, pues de que, ay, miren, me van a quitar mi lugar, mi espacio, no sé. ¿Y usted cree que un proyecto de el centro histórico que hablara de esta diversidad cultural y de todas estas migraciones, no predominando nada más, enfocándose en una sola, generaría conciencia o recordaría este, estas épocas de conflicto? Pues mira, yo creo que pues los únicos que trabajan estos temas son los del Instituto de Investigaciones Sociales, pero son temas muy académicos que no pasan del libro, de la revista, ¿no? Y uno que otro que anda haciendo trabajo social por ahí. Pero yo creo, yo creo que en este caso ahorita, Mexicali debería de ser el mismo trato a la comunidad japonesa que a la comunidad china. En este tiempo que se ha hablado del centro histórico y que se va a hacer esto para la comunidad china, ¿dónde quedaron los japoneses? También trabajaron, hubo médicos, hubo mineros, hubo agricultores, comerciantes, mecánicos, hubo de todo también entre los japoneses. ¿Dónde quedaron? ¿Por qué oficialmente se olvidan de esta comunidad? ¿Verdad? Han trabajado, siguen trabajando por Mexicali. Porque no podemos decir, pues unos dieron más que los otros. No, todos vinieron a trabajar dentro de sus posibilidades y sus capacidades. Yo creo que ahorita, en este momento en que se está trabajando en el centro histórico por dignificarlo, no debió de haberse hecho exclusivamente a la comunidad china, porque los indostanos nunca estuvieron en el centro. Ellos no,
no contribuyeron al desarrollo del centro histórico, pero sí los japoneses y los chinos. Y nada más. También yo me hago esa pregunta. Bueno, ¿cuál sería la respuesta? A lo mejor fue más fácil colgarse para el ayuntamiento, colgarse del proyecto que tenía este muchacho Rubén Chen, que tiene ya 4 o 5 años trabajando sobre esto, que quiere reivindicar. A lo mejor fue eso. Él ya tiene la idea, tiene los contactos, porque es el presidente de los comerciantes del centro, y pues los japoneses habían estado trabajando. También yo, en el caso de Mino Quillota, que también ya tiene tiempo con esto, pero no ha sido tan abierto, pues no se comercializó ese interés como en el caso de Rubén, que empezó a hacer un recorrido y un negocio. Entonces, qué bueno que haga un negocio, qué bueno que funcione, porque en todas las ciudades debe haber recorridos culturales de cualquier tipo histórico, ¿no? Yo siempre que voy a una ciudad, lo primero que hago es buscar qué hay para hacer recorridos para que alguien me enseñe. Entonces, qué bueno que Rubén lo está haciendo. Pero él ya tenía su proyecto. Y yo pienso que por allí tuvo algún contacto con gente del gobierno, se colgaron de ese proyecto y le dieron por ahí, pues malamente, como autoridad, como parte oficial. Bueno, ¿qué hay en Mexicali? Ah, pues hay esto, ¿verdad? Hay japoneses, hay chinos. Vamos dándole por ahí a reconocer a ambos grupos. No, no pasó eso. Entonces, se ha ido pues inventando tantas cosas en este proceso de arreglar el centro, que han llegado al grado de decir que los chinos son los fundadores de Mexicali. Pero nadie de los que dicen eso, incluida la UNAM, incluida investigadores chinos, investigadores mexicanos de Colegio de México, no sé de dónde más, eh, este, ninguno de los que dicen eso y lo han escrito, ninguno demuestra dónde estaban los miles de chinos. Y los documentos que hemos encontrado hasta ahorita, en cambio, demuestran que no estaban los chinos en esas cantidades. Y también demuestran que la chinesca era una manzana donde vivían, donde comerciaban. Entonces, ¿por qué antes de emprender un proyecto que hubiera sido muy bien aceptado por la comunidad mexicalense, yo la primera, ¿por qué no se pusieron a investigar? ¿Por qué no buscaron gente que sepa, ¿verdad? Y que lo demuestre, no porque estemos en contra de los chinos, de ninguna manera. Yo aprecio mucho a Rubén Chen y a su familia, a sus padres, a León, el señor de la Asociación China, que me ha abierto las puertas cuando voy con grupos, no sé ahora, después de que pase esto, pero ¿por qué? ¿Por qué? Si había la intención de invertir, de arreglar Mexicali, ¿por qué no ver qué es el centro histórico? ¿Dónde es el centro histórico? El centro histórico no es la chinesca nomás. El centro histórico termina en el mercado municipal. Entonces, pues, ¿qué pasó allí, verdad? Porque tú dices que sirviera para acabar con esas malas prácticas de discriminación, pues hubiera sido una oportunidad, creo yo, en cierta medida, ¿no? Pero no se hizo. Entonces, de algún modo, contar la historia así de sesgada, ¿cree usted que pueda ir borrando o haciendo que olvidemos ciertas otras historias? Como lo que decía al Sí, comienzo de la plática, ¿no? La importancia de reconocer la historia oral de todas las personas del valle, de las diferentes colonias, pues permite que tengamos una lectura más completa de lo que pasó.
Así es. Mira, estaba yo en un programa de radio hace poco, antes de la pandemia, y, y entonces estábamos, el tema era de ANSA, ¿no? El primer explorador que pasó por aquí. Pero luego empezamos ahí con el tema de los chinos. Y, y pues ya empecé yo a explicar. Cuando salí me alcanza una señora que estaba allá afuera con unos niños, con unos señores, y me dice, eh, señora, mire, dice, en la escuela a mi hijo le dijeron que los chinos son los fundadores de Mexicali. Yo le dije, pues dígale a la profesora que está equivocada, que se ponga a estudiar la historia de Mexicali para que pueda dar una buena clase. ¿Cómo es posible que estén ya difundiendo en las escuelas ese tema equivocado? ¿Cómo es posible que esos 10 años de la gente que llegó de la costa, que llegó de la sierra, de Ensenada, que sufrió para llegar acá porque tuvo que cruzar la Salada, tuvo que cruzar la sierra, bajar por los cañones, no había caminos ni veredas? ¿Cómo es posible que esa gente que llegó aquí a batallar, a hacer su primera casita, todo eso, se borre esos primeros 10 años? Cuando hay documentos como el censo de 1904, que vienen los nombres de las personas, las edades, cómo era su casa, de qué material, de dónde llegaron. ¿Cómo era posible? ¿Cómo es posible que ese censo no se respete? Allí dice, había tantos mexicanos, había tantos franceses, había un americano, un español, una inglesa. ¿Cómo es posible que nadie de los que están hablando de que había miles o cientos de chinos se hayan preocupado por ver esos documentos que están accesibles para todos, que están escritos en los libros? ¿Cómo es posible? Tenemos el censo de 1910, allí dice cuáles ranchos hay, cuánta gente hay, todos los documentos de los primeros 30 años, que es el tema que yo estoy manejando, los 25 años que ellos vivieron aquí, del 11 al 36, los que venían a trabajar al valle. ¿Cómo es posible que no se hayan puesto a ver las leyes de Cantú, las disposiciones de Cantú, que no se hayan puesto a ver los censos hasta el 30, en donde ya casi no hay chinos? En 1920, por ejemplo, ¿cuántos chinos quedaban en Mexicali? Después de que se fueron los 2000, quedaban como 1000 ferias de chinos en el valle y en la ciudad. En una reunión que hubo en 1930, cuando la crisis económica, se reunieron todos los representantes de los ranchos, de todos los campos agrícolas, porque para entonces ya había sindicatos. Se reunieron con el gobernador, con los dueños de las empresas algodoneras, con los dueños de la tierra como Colorado, y ahí se fue tomando uno por uno cuántos mexicanos había, porque la ley decía que debían de trabajar 50% de mexicanos y 50% de chinos, extranjeros, japoneses o chinos, que había japoneses también. Entonces, allí están campo por campo, el representante dice, aquí hay tantos chinos trabajando. ¿Cuál es el resultado total? De los que había en el 30, había 114 chinos. ¿Cómo es posible que nadie busque información? Que se suelten diciendo lo que ya dijo uno equivocado y lo vuelvan a repetir y lo vuelvan a repetir. Bueno, al grado de que hay un historiador chino que dice que Mexicali en aquellos años 20, la moneda de cambio eran los cheques chinos, que el idioma que se hablaba era el chino. Dice que cuando el gobierno necesitaba construir una escuela, un edificio,
le pedía dinero a los chinos y los chinos contribuían con mucho gusto. Sí, sí contribuyeron en algunas cosas, por ejemplo, cuando se hizo el Panteón Chino. Ellos aportaron 2,000 pesos para que se hiciera dentro del Panteón, estamos hablando de 1918, que se hiciera dentro del Panteón una zona para ellos exclusiva y aportaron 2,000 pesos. También aportaron para construir la iglesia metodista, porque siempre se consideró como iglesia de ellos, ¿verdad? No hay cantidad, simplemente reunieron dinero para construir cuando se quemó la primera iglesia. Entonces, ¿cómo es posible que no se hayan metido? Ya no digo los chinos, que los chinos de Mexicali no conocen su historia. No se habían interesado nunca por ella. Ahora es Rubén Chen, que ha estado leyendo, ha estado investigando, yo le he dado mucha información y más o menos conoce, está aprendiendo. Pero los chinos mayores, no hay. Hay un testimonio, por ejemplo, que levantó, una historia de vida que levantó Marisela González, entrevista a un señor, pero él llegó en los 50 aquí. Entonces, el libro que hizo Aullón llegó en los 70. Entonces, ¿dónde está la verdad? En los documentos, porque tampoco nosotros estuvimos ahí, pero está en los documentos y en los documentos de nosotros, de aquí de Mexicali, que hablen de Mexicali. Porque hay documentos, por ejemplo, sobre chinos, que habla de 1879 a 1949. Los chinos que vivieron en toda Baja California. Eso no nos sirve. No nos sirve porque sí, la mayoría podían haber sido, pero ¿por qué no puntualizaron? ¿Cuándo llegaron a Mexicali? En 1900. ¿Para qué nos sirve que también, o sea, además de que se enfoca el tema del proyecto nada más en esta comunidad, también se habla de la historia en la ciudad o de la parte antigua de la ciudad, nada más en el centro histórico, siendo que usted mencionó que una de las primeras infraestructuras en Mexicali son los canales de riego, ¿no? así es? ¿Por qué será que no se privilegian estas infraestructuras como algo digno de ser eh, preservado? Y no sé, ¿no? Tal vez en forma de parques lineales, yo qué sé, pero Pues no. mira, nosotros hemos tenido un problema de mucho tiempo. Los gobernantes que llegaban aquí, eh, vamos a pensar ya de los 40 para acá, que han sido más permanentes, ¿no? Los gobernantes no eran de aquí, entonces ni sabían ni se interesaban. Se fue destruyendo el patrimonio, se destruyeron escuelas, se destruyeron edificios, se destruyeron las compuertas. Solamente queda una compuerta, que es la principal, la compuerta Charco, que está aquí atrás pues en el poblado Compuerta, ¿no? Eh, y sí, sí se ha tratado de conservar, pero ahí está, lo último que se le hizo fue una serie de pinturas que no sé qué les pasó, pintaron muchas pinturas de muchos colores, cuando que era una compuerta de cemento que debía de haberse preservado tal y como estaba, ¿no? Cuidarse nada más. Pero bueno, se hizo el intento con buena intención, pero el sacerdote de ahí de la colonia. Eh, en otros países, en otros lugares, digamos, aquí los vecinos que no son muy tampoco afectos a la historia, los Estados Unidos, en las ciudades antiguas, lo que ya no está, lo señalan con un círculo. Por ejemplo, vamos a ponernos en Boston. En Boston, tú vas caminando y si sigues un ladrillito rojo por toda la banqueta, una línea de ladrillos rojos, vas a llegar, aquí estuvo la primera escuela, aquí estuvo, aquí fue la batalla de tal. Allí dice en el piso, ¿verdad? En un círculo que señala el lugar y la historia. Nosotros no tenemos eso. Tenemos, por ejemplo, los algodones. Los algodones es un pueblo con
con muchos años, desde por allá de 1870. ¿Y qué conocemos de los algodones? Pues nada, nomás de que llegan los gringos ahí en invierno, ¿verdad? Los pájaros de la nieve, pero la historia de los algodones, lo que hicieron, quiénes, todo eso, muy pocos la conocen, ni los mismos habitantes. Entonces, no le hemos dado valor a la historia, en realidad. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, ahorita un proyecto de rescatar el centro histórico? Bueno, ya no está el primer municipal, pero vamos poniendo un letrero allí, así en el suelo, o una mojonerita ahí donde diga, aquí estuvo la primera, el primer casa de gobierno municipal, o donde nació Mexicali, había un monumento. Cuando hicieron la nueva garita, la última, lo quitaron y se perdió. Justamente antes de esta pandemia habíamos ido, otro señor de la Sociedad de Historia y yo, habíamos ido a hablar con un señor que tuvo muchos años un negocio de venta de perfumes ahí en Calexico. Y él en una ocasión estuvo en un curso que di yo de historia y me dijo que cuando quisiéramos, nos podía ofrecer me apoyaba para hacer un monumento ahí. Entonces, justo antes de la pandemia fuimos a verlo. Y sí, él está dispuesto, pero pues quién sabe si después de la pandemia vamos a estar él y yo, ¿no? El caso es que los viejos mexicalenses sabemos que allí estaba esa placa. ¿Dónde está? ¿Por qué han pasado cuántos años? 20. Y ningún presidente municipal se ha interesado. Yo lo he dicho en reuniones de asociaciones, en todo tipo, con las encargadas de este patrimonio histórico. El mismo, allá en los algodones, lo que tú dices de los canales, donde estuvo el puente de fierro que está todavía allí, peatonal ahora, pero que era el paso del ferrocarril de 1908. Ese puente está ahí. Y yo les he pedido a los funcionarios que pongan allí la ladrillera. Los mismos ladrilleros, estoy segura que si vamos y les pedimos que nos hagan una mojonera de ladrillo, no la hacen y ya nomás llevar la placa y ponerla ahí. De que este fue el ferrocarril que pasó de tal a tal año y a nadie le importa. Y eso ya Otra, ¿cómo? ¿no? Eso ya te obligaría a ir a visitar el valle, a hacer un recorrido. Exactamente. Sí, 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 digo, sería excelente que usted fuera nuestra guía, pero sin necesidad de ir con guía, ¿no? Ya el mismo. Así es. Así es, acá en donde están unas agencias de camiones, por allá en la salida de la carretera de Tijuana, allí pasaba, el Camino Nacional iba desde la calle Michoacán y Segunda, se llamaban las 5 esquinas, allí empezaba el camino que cruzaba en diagonal y salía más o menos, donde hay unas tiendas grandes, una ley creo. Ahí salía y ya seguía el camino para la Rumorosa, ¿no? La Salada, todo eso. Entonces eso lo cerraron. Cuando se hizo la carretera, la gente que vivía por ahí pues, se extendió su terreno y se quedó con ese camino, con la parte del camino que le tocaba. Pero allí sabemos dónde empezó. De hecho, hay un parquecito, unos arbolitos ahí. Bueno, ¿por qué no hay una placota ahí que diga aquí empezaba el camino que duró 40 años usándose, que fue el primero que hubo? No hay nada. Yo les he dicho, allá donde están esos camiones en la carretera, todavía esa cuadra que va a pasar por atrás del mercado ese que se llama Virreyes, por ahí hay una buena parte de lo que es era el Camino Nacional. Una parte está limpia, otra está toda sucia, de los canales. Bueno, el caso es que yo les he dicho, bueno, ¿por qué no ponemos una placa aquí, en la entrada de esa cuadra que todavía se llama Camino Nacional, porque ahí está, a las esquinas está el nombre? ¿Por qué no señalarlo? O sea, estamos borrando la historia por
pura indiferencia. Y si los que andamos en esto que nos gusta, pues alzamos la voz y pedimos a quienes pueden hacer eso, que son las autoridades, no lo han hecho. El día que nosotros ya no estemos, porque los años pasan y pasan, no se detienen, se va a ir perdiendo la historia. ¿Y será que no le compete ya que las autoridades, bueno, no sé, a veces pierdo un poco de esperanza, que lo hagamos con la iniciativa privada? ¿O a quién le compete? ¿A quién le toca hacer esta chamba? Pues mira, yo creo que en este caso, por ejemplo, en el espacio de allá donde nació Mexicali, sí tendría que autorizarlo el ayuntamiento, porque, porque es un espacio público, allí hay como un parquecito, en una esquinita chiquita hay unos arbolitos. Entonces, sí habría que hacerlo. En la parte de las 5 esquinas, a lo mejor también, porque tendría que quedar dentro del parquecito que está ahí. Pero en las otras, yo creo que no. Si no lo han hecho porque no les interesa, porque tanto el IMACUM tiene un departamento de protección de actividades pues, relacionadas con la cultura y el patrimonio. Lo tiene también el gobierno del estado, ¿verdad? Tiene esa, pues, ¿cómo se llama? El patrimonio histórico. Entonces, ¿por qué no lo hacen? Yo se lo he dicho, no quiero decir los nombres porque no, tener problemas, porque son arquitectas, pero se los he dicho, vamos haciendo esto, no cuesta nada, podemos pedir apoyo, como me lo había ofrecido el señor, ¿verdad? Seywitz. Entonces, ¿por qué no se hace? Bueno, eh, yo no creo que allá, pues es una calle que pudiéramos poner un monumento pequeño. No sé si ustedes han pasado a Yuma por acá, por algodones. Pasando los algodones, saliendo de los algodones, hay una pequeña mojonera que dice, aquí estuvo la compuerta Jaldo. Y ahí viene la información, ¿no? Más adelante, como a media milla, hay otra igual, chiquitas, como de 1,20 m de alto. Y dice, hasta aquí llegó el primer explorador que llegó al río Colorado, Hernando de Alarcón. Entonces, ellos tienen ese interés. ¿Por qué nosotros no? Entonces, yo creo que sí hace falta, pues también participación de nosotros. Habemos muchas organizaciones que nos interesa la historia, que nos reunimos, platicamos, hacemos cosas, escribimos. Mm, También en esas organizaciones lo he pedido. Hay una que se llama precisamente Preservación del Patrimonio Histórico. Y allí en reuniones que han tenido en espacios públicos, cambios de mesas directivas, yo lo he pedido. No, no hay, no hay interés. Se cambia un dirigente, luego llega otro y se pasó. Entonces, pues no sé, la verdad no sé qué tenga que hacerse. ¿Cuál cree que Para, debe ser el rol de los arquitectos y de las organizaciones de arquitectos en estos casos? bueno, yo ahorita ya tenemos varias reuniones con ustedes, hemos platicado de algunas cosas, y yo sí les he pedido que en este proyecto del centro histórico, que bueno, yo pienso que no sé quiénes estarán a cargo, la persona que vi en una presentación que hubo, no lo conozco, pero yo creo que ustedes como organizaciones sí tendrían algo que ver con esto, sí tendrían una especie de obligación moral, ¿no? De, pues cuando menos de hacer señalamientos en el centro histórico de qué está bien y qué no está bien, ¿verdad? Ustedes no son los que van a realizar la obra,
pero hacer señalamientos públicos de, pues, ¿qué está pasando? Porque si nosotros nos vamos al centro histórico, es cierto, es un trabajal lo que se ocupa, mucho dinero, no sé, pero ¿por qué decir centro histórico? Y nada más concretarse al área de referencia. Si el centro histórico termina en la calle Hidalgo, si termina en la calle Pedro F. Pérez y Ramírez, entonces, ¿por qué nada más ese pedacito? ¿Verdad? Yo digo, bueno, ¿por qué no empezamos por pavimentar el centro histórico? A lo mejor ya lo están haciendo, hace mucho que no voy, pero a lo mejor hasta el momento que yo dejé de ir, no había ninguna alcantarilla, que están hechas garras, retacadas de basura, ni una, ni siquiera se había limpiado, menos se había puesto las rejillas. Las banquetas son un peligro. No entendemos que son un peligro para nosotros, para las personas mayores. Una caída allí, pues ya no nos levantamos, porque están los bordos del cemento levantado. Bueno, es una tragedia recorrer Mexicali. Yo lo he recorrido, no sé, cientos de veces. Y cada vez lo mismo, lo que Rubén ha podido hacer de limpiar algunos espacios, pero pues solo no podía hacer mucho, ¿no? Entonces, ahorita que se tiene el proyecto, pues, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezaron? El gobernador, en la reunión que hubo cuando se presentó el proyecto, se habló de 80 millones para el centro histórico. Entonces, bueno, pues no sé para qué alcanzarán 80 millones en estos tiempos, pero yo pienso que para alcantarillas y para banquetas y un poco de pavimento, pues yo creo que sí. Creo que allí era donde debería de haberse empezado, dar una dignificación a todo el centro histórico, no nada más hablar de que Chinatown y esas cosas, ¿no? Que no existen en Mexicali, Hacerlo accesible, ¿no? que no han existido históricamente los barrios chinos y menos en inglés. Entonces, bueno, pues esa es la situación. No sé, Creo que nos compete a todos, ¿no? yo Ciudadanos, creo que sí. arquitectos. Pero Muchas no me... gracias. Muchas gracias, profesora, por su ilustrativa información para que todos aprendamos un poquito más de nuestra historia, ¿no? Y saber los orígenes de nuestra nueva y joven ciudad. Nuestra ciudad que todavía se está forjando, ¿no? Todavía nos estamos forjando cada día. Así es. Gracias, arquitecta Sevilla, por su participación. Ahora vamos a entrar a la sección de preguntas, comentarios, o si alguien del público está interesado en hacer algún comentario, tiene alguna duda que quiera exponer, ahorita es el momento para dejarla escrita y resolverla. Y si no, pues vamos a esperar, voy a esperar. Si nadie se anima, yo voy a hacer una pequeña pregunta y vamos a ver qué pasa. Ya ve que luego, el que primero pregunta, ya luego todo el mundo se emociona. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si alguno tiene alguna duda, algo que quieran agregar incluso sobre el tema que estábamos, sobre toda esta práctica que se centró en raíz de los cambios y la intervención que están desarrollándose en el centro histórico de la ciudad. Y como los que aquí estamos presentes y ya tenemos los antecedentes de las pláticas que se han dado anteriormente, el objetivo es conocer y saber qué ciudad estamos creando, ¿no? ¿Qué ciudad estamos formando? Si vamos bien, si vamos mal, si tenemos que seguir mejorando. No sé si alguien quiera comentar algo. ¿Nadie se anima? Nada, voy a hacer una pequeña pregunta, que A ver, usted creo que es una buena, un buen miembro de la sociedad que me pudiera ayudar a responder. ¿Cuál sería la identidad de Mexicali? O sea, ¿qué se espera de una ciudad de Mexicali? O sea, es una ciudad muy joven, es una ciudad que se ha forjado con gente que viene, prácticamente todos son migrantes, o sea, mis antepasados son migrantes,
otras personas que conozco son gente que venía huyendo de otras partes de México, que quería buscar un mejor camino. Entonces, ¿cuál vendría siendo la identidad? En otros desarrollos de proyectos y programas, etcétera, se menciona la identidad, pero sí me gusta saber cuál es nuestra identidad. O sea, ¿a qué le apostamos? ¿Qué podría decirnos usted sobre eso? Bueno, eso que dices de que hay muchos migrantes, efectivamente, desde el momento en que la población llegó en 1937, la población mexicana, que vino a poblar el valle y luego que se extendió a Mexicali, surgiendo nuevas colonias y todo eso, pues sí, son migrantes. Pero ya la gente que nacimos aquí, yo por ejemplo, pues ya tengo muchísimos años y ya me tocó nacer aquí. Entonces, ¿qué es lo que esperamos de los que se integraron a esta manera de ser? Nosotros teníamos unas características muy especiales, como por ejemplo, ser muy directos en la forma de hablar, ser pues honestos, amistosos, abrirle la puerta a la gente, apoyar, por ejemplo, pues cuántos años en que íbamos a la Rumorosa, íbamos al valle y alguien estaba pidiendo ride, estudiantes o familias, y abríamos la puerta con toda confianza y lo llevábamos hasta donde podíamos, ¿verdad? Y lo mismo en las casas. Somos muy a mí todavía no se me quita esa mala costumbre. Conozco a alguien de otra parte y lo invito a Mexicali y le ofrezco mi casa. Entonces, yo creo que esa hospitalidad que tenemos y que nos caracterizaba, el ser buenos amigos, amigueros, digamos, el gusto por las reuniones de amigos y todo eso que todavía las seguimos de alguna manera, pues practicando, ¿no? Entonces, yo creo que la gente que llega de otra parte, pues de una manera, no diría yo forzosa, pero tiene que entrar a esa forma de ser de los que estamos aquí hace muchos años o nacimos aquí. Entonces, sí, la hospitalidad, el ser sinceros, el ser directos en la forma de hablar, son características de los mexicalenses, el ser confiados, ¿verdad? A mí toda la vida me han regañado porque dicen que soy muy confiada, ¿verdad? Entonces, yo creo que los que van llegando tendrán que aceptar esa forma de ser, si es que queremos seguir manteniendo esas características que hablaban muy bien de nosotros, ¿verdad? Sí, nos decían que los Broncos del Norte y todo eso, porque hablamos muy fuerte, porque somos pues, así, tan abiertos, pero yo creo que eran características muy buenas que nos dieron a nosotros pues condiciones de vida muy agradable, muy amistosa. Entonces, yo creo que la gente que llega tendrá que adaptarse a esas formas de ser, sí, e ir conservando eso, porque no tenemos por qué estar en el miedo, en el recelo, en la duda del otro, desconfiando del otro, no tenemos por qué hacerlo. Entonces, yo creo ese afán de luchar, si nosotros vemos cómo se desarrolló el valle, cómo trabajaba la gente en el calor, en el frío, cómo nosotros, los maestros, a mí no me tocó tan feo, pero sí me tocaron muchos años en que ni hay refrigeración, ni un abanico, ¿verdad? En los turnos de la tarde. Yo no me acuerdo haberme quejado ni haber venido a pelear que porque no tenía abanico. Entonces, gente acostumbrada a la lucha, al esfuerzo, al trabajo. Yo creo que es la única respuesta para salir adelante. Y bueno, tratar de vernos todos con esa confianza que tuvimos alguna vez. Es clásico decir en Mexicali, cuando cerrábamos las puertas, en Mexicali dejábamos las bicicletas afuera, en el patio, dejábamos las mangueras. ¿Cuándo? ¿Verdad? ¿Cuándo éramos diferentes? ¿Cuándo empezamos a ser diferentes?
¿verdad? Éramos respetuosos. La gente de mi generación, qué esperanzas que al subirse a un camión, si se subía una mujer mayor, si se subía un anciano, una mujer embarazada, qué esperanzas que no le diéramos el asiento. O que pasara por la calle manejando y pasara alguien, detenerse. Esas cosas, ¿por qué las estamos perdiendo? Yo no entiendo por qué estamos perdiendo eso. Vemos a los jóvenes que ya no practican esas costumbres, el respeto a los mayores. Nunca fuimos ese respeto del sur, de que le besaba la mano y esas cosas a los mayores. No, nunca llegamos a eso. Pero sí el respeto en el hablar, el ceder el lugar, el ceder la palabra. Yo creo que esas cosas que eran parte de nuestra personalidad, que nos hicieron distinguirnos de otros grupos, de otros estados, otras ciudades, pues debemos retomarlas y seguirlas manteniendo como características de nuestra personalidad mexicalense, ¿verdad? El ser cachanilla no nada más es decir soy cachanilla porque soy de Mexicali, no cachanillas porque tenemos unas ciertas características pero bueno, los sociólogos saben más de esto que yo, pero para mí eso es. Seguir siendo como éramos antes. En el chat preguntan que cómo se extiende la ciudad de Mexicali después del centro histórico. ¿Cómo qué? ¿Cómo se extiende? ¿Cómo se extiende? ¿Cómo crece después del centro histórico? ¿Cómo se extiende? Bueno, Mexicali va creciendo por etapas. Cantú crea los barrios de la zona oeste, Loma Linda, Pueblo Nuevo. Viene Abelardo Rodríguez y ya se había notificado la sección segunda, que es de la calle Peritus a la calle H. Ya se había notificado, pero no se había poblado, no se había construido. Entonces él ordena que se vengan los trabajadores de burócratas que vivían en Caléxico y que construyan casas pues de cierto nivel, 10,000 pesos mínimo. Entonces se extiende, ya son 3 sectores, ¿verdad? La sección tercera, que era aquella parte del oeste, la sección primera, que era el centro histórico, y la sección segunda. Entonces así se va extendiendo. Posteriormente, en los años 40, se crea la colonia nueva, que es de la H a la Justo Sierra. Y paralelo a esto, por ejemplo, pues se van creando algunas colonias en los 50, como las colonias Cuauhtémoc, la colonia industriales de los 40, por ahí más o menos, y en los 60 empiezan a surgir los fraccionamientos. Entonces, Villa Fontana, Jardines del Valle, en los 60 todavía estaban los ranchos allá atrás, ¿verdad? Y ya empiezan a construir acá enfrente, en la Justo Sierra, y pues se va hasta lo que es ahorita Mexicali. Así más o menos en esas décadas, en los 60 la colonia Independencia también, así se van extendiendo. La Baja California, resultado de un problema grave que hubo, una inundación, la gente, miles de personas se quedaron sin casas y entonces estuvieron damnificadas en las escuelas y después les dan lotes allá para que construyan su pie de casa. Entonces así es como Mexicali se va extendiendo. Y ahorita pues ya ni lo conocemos. Y es. Profesora, ¿usted sabrá el nombre de la compañía que hizo los primeros edificios del centro de la ciudad? Creo que era una compañía americana, ¿no? Que intervino ahí donde está la Mebalsa y ahorita, donde está la papelera la Mebalsa y todos esos predios, era una compañía americana. Fíjate que no tengo ese dato de quién construyó. Lo que sí están los datos de los edificios públicos. Palacio y el de la Escuela Cuauhtémoc, pues están los documentos de las personas que participaron. Hubo varias compañías que querían construir y entonces toda esa información sí existe.
pero ahorita me acuerdo que uno de los que construyeron la Cuauhtémoc se apellidaba Clark, pero no recuerdo exactamente quiénes construyeron esos edificios así ya privados, no sé. Muchas gracias. No sé si alguien más quiere agregar algo o tenga algunas preguntas o comentario. Pues si no hay más preguntas, damos por concluida nuestra charla amena que nos llenó de conocimientos culturales que deben estar impresos en nuestra memoria, ¿no? Si nos queremos decir cachanillas. Ay, sí, sí. Entonces, sin más por el momento, les agradecemos a usted, profesora Yolanda, por haber participado con nosotros en esta dinámica y en esta serie de eventos que estamos organizando precisamente con el fin de dar a conocer la evolución de la ciudad que hemos tenido en estos 117 años. Y arquitecta Sevilla, muchas gracias por haber sido la colaboradora especial para poder dirigir estos eventos. Ya ha participado en otras presentaciones y ya conoce la dinámica, ¿no? Agradecemos de nuevo su asistencia. Pues muchas gracias. Gracias a ustedes también por haberme invitado. Pues me gusta esto y espero haber apoyado en algo. Claro que sí, apoyando en la causa, y es muy educativo para todos nosotros que a veces vivimos en esta ciudad, pero desconocemos muchos factores o muchos elementos que reflejan nuestra identidad, ¿no? Para también saber hacia dónde debemos dirigirnos. Entonces, como tal, le vamos a entregar un reconocimiento por su participación en estos eventos, en su conferencia y en esta entrevista. Entonces, BAJARC y el Colegio de Arquitectos de Mexicali, AC, presidido por el arquitecto Juan Gualberto Amaya, le entregamos por su invaluable participación en la videoconferencia y entrevista en los eventos del 50 aniversario con el tema Mexicali a un siglo de crecimiento, llevadas a cabo tanto el 31 de agosto y hoy, 4 de septiembre del 2020. Su reconocimiento, profesora Yolanda. Firma el presidente de nuestro colegio, el arquitecto Juan Gualberto Amaya, y la coordinadora de los eventos de BAJARC, la maestra arquitecta Patricia López Jerez. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y a la arquitecta Jessica Sevilla, ya ha sido partidaria de varios de estos reconocimientos. De nuevo le hacemos llegar uno más en su lista, por su valiosa colaboración en estas charlas, en estas entrevistas. Y como lo mencionaba anteriormente, BAJARC y el Colegio de Arquitectos de Mexicali, AC, le hacemos el honor de entregarles reconocimiento a la arquitecta Jessica Sevilla por su invaluable participación como moderadora de la entrevista a la profesora Yolanda Sánchez en los eventos del 50 aniversario. Firmando también el presidente Juan Gualberto Amaya y la arquitecta Patricia López Jerez. Gracias, Jessica. No sé si alguien quiere agregar algo. Les doy la palabra a la arquitecta Patricia, si quiere comentar, hacer algún comentario de lo mismo. Sí, bueno, a nombre del Consejo Directivo, bueno, a mí me toca tener por ahí las dos cachuchas de bajar como coordinadora general del evento, pero también como parte del Consejo Directivo del Colegio de Arquitectos. Maestra, muchísimas gracias. Bueno, aquí fue una pequeña muestra de lo que nosotros tuvimos detrás de cámara. Tuvimos la posibilidad de tener varias conversaciones con ella, muy interesantes todas. Creo que por ahí se nos quedan muchos compromisos de ambas partes para seguir colaborando en pues contribuir a que Mexicali sea cada vez mejor, que la gente conozca su identidad. Creo que eso es algo muy importante, y los profesionistas del área de la arquitectura, nosotros podemos contribuir a formar esta identidad, ¿no? Y que de alguna manera, pues sí hemos dejado, bajo mi apreciación, dejar un poquito que el centro histórico, pues a lo mejor lo descuidamos, ¿no? Los arquitectos, y dejamos que pues a lo mejor no se viera reflejado lo que es la aportación también pues de Mexicali y de sus fundadores, ¿no? Entonces creo que por ahí hay un compromiso importante por parte del colegio, y bueno, pues en lo personal, en el equipo, la verdad, le agradecemos muchísimo. Fueron unas pláticas maravillosas. A mí me tocó nada más estar en una, pero el equipo, la verdad,
estuvo fascinado con usted. Creo que va a haber muchas más invitaciones porque queremos escucharla, sobre todo con la pasión que ha tenido para mostrarnos esta parte de la historia que a todos nos interesa, ¿no? Entonces, pues a nombre del Consejo Directivo y del equipo de Bajar, muchísimas gracias, profesora. Gracias a ustedes. Y pues tenemos pendiente por ahí un recorrido, 2 recorridos, y tenemos pendiente una botella de vino, o de qué dijimos. De tequila también. Sí, fue de tequila. Bueno, entonces, pues sí estamos en contacto, pero también si se acaba esta situación pronto, pues a ver si nos ponemos de acuerdo, a ver si cuando menos podemos hacer una mojonera por ahí, hablando con el señor Selwit, que nos apoye económicamente y pues que ustedes nos ayuden en el diseño y esas cosas. Entonces, no los voy a soltar yo tampoco. Así que... Muy bien. No se preocupe, es un compromiso que ya lo tenemos grabado, y no solo grabado, sino que queremos y tenemos muchas ganas de participar, no es de dientes para afuera. Entonces, creo que este equipo ha demostrado que los proyectos que hemos tomado los hemos llevado, y este no va a ser uno que dejemos ahí a un lado, ¿no? Lo vamos a tomar como propio también. Entonces, pues ahí hay un compromiso con usted y con Mexicali sobre todo, ¿no? Que creo que aquí hay muchas cosas que podemos hacer, y a Mexicali le debemos mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues agradecerles muchísimo la presencia. Si desean, vamos a sacar una foto, bueno, una toma de pantalla para dejar pues constancia de esta conversación. Si gustan prender sus cámaras, y el arquitecto Noé Villa nos va a hacer el favor de tomarla. Creo que no vamos a salir todos en pantalla, pero bueno, no sé si la podrás tomar de 2, porque sí tenemos invitados. Sí. Bueno, les voy a dar 5 segundos nada más para los que falten de prender la cámara. En 5, 4, 3, 2, 1, listos. Listo. Listo. Muy bien. Pues agradecemos a todos su participación en estos eventos, y recuerden que vamos a seguir publicando en las redes sociales, en Instagram, en YouTube, para que puedan seguir sintonizándonos. Asimismo, estas conferencias están grabadas y las pueden ver en nuestro canal de Facebook de Bajarc. Así que Bajarc y el 20º Consejo Directivo del Colegio de Arquitectos de Mexicali, ACE, les agradece a todos su participación en este evento. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos. Nos vemos.